Qué padre mensaje, hermano David, en la mañana, quien lo escuchó. La verdad es que platicábamos con él acerca de la necesidad que tenemos como iglesia de ser confrontados en el pecado. Fíjense que yo escuchaba esta semana de un amigo querido que decía, los pastores ya no quieren hablar de la situación moral o espiritual, la decadencia espiritual de las personas, no, que no buscan confrontar en la iglesia acerca de esta necesidad de reconocer nuestro pecado. Y esto, decía el hermano David, tiene razón, buscando tal vez cuidar que no se vayan, ¿verdad? Para que no se vayan sintiéndose regañados. Y por supuesto, no se trata de regañar a nadie, pero qué bueno es hablar la palabra de Dios, ¿no? Por eso vamos a recuperar en poco nuestro eh, estudio de la palabra de manera inductiva, verso por verso, capítulo por capítulo, verso por verso, para que de alguna forma nos vayamos encontrando con todos los temas que nos interesan como iglesia y que no sea simplemente al hablar de la alabanza, el hablar de tener comunión unos con otros, sino también reconocer delante de Dios que la palabra nos sanciona, nos amonesta en cuanto al pecado, en cuanto a nuestra condición delante de Dios, porque solo Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Dice el salmista en el Salmo 19 al final: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, y así estaré libre de gran rebelión, dice el Señor. Entonces, pareciera que no, pero qué bueno es que la palabra de Dios nos diga nuestra condición delante de Dios, para que tengamos oportunidad de arrepentirnos, de acercarnos más a Dios. Que si no conocemos nosotros la palabra de Dios e inconscientemente la transgredimos o estamos faltando a ella, no por esa ignorancia nosotros vamos a pasar por alto. Realmente Dios nos puede bendecir a nadie cuando éste está en pecado. Y nosotros tenemos que conocer la verdad para ser libres. Jesús dice: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres, Juan 8. Entonces, yo les diría, qué buen mensaje el de hoy en la mañana. Hemos estado enfatizando el propósito de la iglesia aquí en estos últimos domingos, y parte de ello es reconocer también nuestra condición, porque en los postreros tiempos, dice la palabra de Dios, aún los mismos escogidos, a raíz del aumento de la maldad, ellos mismos pueden ser engañados. Entonces, qué importante es que seamos confrontados, amén, con la palabra de Dios. Estamos citando hace 8 días al respecto de la palabra de Dios, cómo es que fuimos hechos delante de Dios. Y la Biblia dice que fuimos hechos para su gloria. ¿Recuerdan ustedes? Dice: mi pueblo que yo he escogido publicará mis alabanzas. Entonces yo ahí entiendo cuando Pablo dice en Efesios 2:10 que Dios nos hizo en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Meditábamos entonces que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo con excelencia. Dice Pablo en Colosenses 3:23 y 24: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. De modo que tenemos un diseño de parte de Dios, pero también tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos un propósito específico del cual todos debemos ser participantes, mis queridos hermanos. Así es que, ¿cuáles son las dinámicas o las razones por las que existe la iglesia? Ya hemos analizado muchas. Hace 8 días vimos entonces que fuimos creados para representarle aquí, para la gloria de Él. Él nos hizo, nos diseñó perfectos, de acuerdo a como Él quería que fuéramos. Hoy que vamos a seguir aterrizando en este mismo tema acerca del propósito de la iglesia, ¿por qué hemos estado anunciando todo esto?
¿Saben qué? Fíjense que yo he sentido en mi corazón la necesidad de que todos entendamos por qué razón existe la iglesia y por qué razón tenemos que pertenecer a Cristo a través de la iglesia. Realmente queremos y tenemos la necesidad de conquistar Morelos, México, Cuernavaca para la gloria de Cristo, pero déjenme decirles que ese propósito se tiene que cumplir a través de que nosotros de verdad nos identifiquemos con Cristo como iglesia. No va a poder no va a poder ser de otra manera, porque la gente tiene que ver en nosotros a Cristo. Amén. Voy a pedirte por favor que vayas conmigo a Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 y aquí comienza nuestro mensaje de hoy. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Una de las razones que yo veo de la iglesia es la edificación, de cómo cada quien forma parte de esa edificación. Y vamos a ver ahora la iglesia dentro de una metáfora de construcción, como un edificio. Hace 15 días, me parece, fue que Beto enseñaba acerca de la iglesia como un cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes? Entendimos entonces que la iglesia es un cuerpo. La iglesia no meramente tiene que ser un edificio de 4 paredes, de hecho todo es una iglesia. Esta propiedad fue diseñada para ser una casa, ¿verdad? Una casa. Tiene las propiedades o los propósitos para que podamos, quien quiera, vivir aquí esté contento, habitaciones amplias, baños, etcétera, bungalow, 2 cocinas. ¿Quién quiere 2 cocinas? A veces mi mamá no puede con una, ¿no? Pues esta casa fue hecha para eso, para vivir. No es meramente un templo, no es un auditorio, vaya.